Producto escalar. Definimos como producto escalar a la multiplicación entre dos vectores. Que lo curioso que al multiplicar dos vectores entre sí no vamos a obtener un vector, sino que vamos a obtener un escalar. ¿Sí? Es decir, vamos a obtener un número del producto de dos vectores. Tenemos una fórmula definida. Hay una fórmula que nos dice que el producto escalar entre dos vectores se puede hallar haciendo el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Pero ahí tendríamos que tener un vector A y un vector B que tengan un origen en común para poder determinar cuál es el ángulo, ¿sí? O sea que esta fórmula es válida si yo puedo conocer el ángulo que lo forma a ellos. Entonces vamos a suponer, yo tengo un vector A que es el punto 1, 3, un vector B que es el punto 7, 2 y el ángulo que los constituye, vamos a suponer que es vamos a poner 45 grados para que sea más simple, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Primero necesito los módulos, así que vamos a ir sacando módulo de A, que sería la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, quedando raíz de 10. El módulo de B, en este caso, que sería la primer componente más la segunda componente al cuadrado, que sería en este caso 49 más 4, sería 53 el módulo. Y ahora con estos dos módulos recién podría sacar el producto escalar, ¿sí? Porque el producto escalar entre dos vectores dijimos que era módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que los constituye, que dijimos que era de 45 grados. Entonces el producto escalar podemos unir las raíces y que quede la raíz de 530 por el coseno de 45, que es 1, o sea que en definitiva, ¿qué me va a quedar? Raíz de 530 es el producto entre esos dos vectores. La otra forma es hacerlo directamente, o sea, si yo hago el producto escalar entre dos números, hacerlo como una propiedad distributiva. Me va a dar muy cercano, pero siempre es más exacto trabajar haciendo el producto escalar a través del coseno del ángulo. O sea, yo puedo tener el vector 1, 3, escalar el vector 7, 2. Entonces, ¿qué se hace si el ángulo no lo tengo? Puedo generar una propiedad distributiva. Hago 1 por 7, 7. Hago 1 por 2, en este caso 2 positivo. 3 por 7, 21. Y 3 por 2, 6. ¿Y qué hago? Sumo o resto, depende de los signos que tengan todos. Entonces, esto me va a dar 30 más 6, 36 aproximadamente. Sería el producto escalar entre esos dos números. Pero esto se hace si, solo si, no tengo el ángulo que lo forma entre ellos. Por otro lado, también de acá de esta fórmula sale algo muy interesante, porque del producto escalar, que dijimos que es módulo del primer vector por módulo del segundo vector por el coseno del ángulo, podemos también averiguar el ángulo constituido por esos dos vectores. Si yo quiero saber el ángulo entre dos vectores, ¿qué hago? Hago el producto escalar entre esos dos, dividido el módulo de uno por el módulo del otro, o sea, hago un despeje. Y después este coseno pasará al otro lado como arco coseno o shift coseno en la calculadora, y de esa forma también puede ser que a mí, dándome como dato cuál es el resultado del producto escalar, yo pueda hallar, ¿sí? O dándome los vectores, cuál es el ángulo que los conforma. Un último concepto que es importantísimo a partir del producto escalar es la perpendicularidad, ¿sí? Entonces acá ya vamos viendo uno de los usos del producto escalar. La perpendicularidad nos dice que si el producto escalar entre dos vectores es exactamente 0, entonces ¿qué sucede? Va a suceder que ese vector A va a ser perpendicular a ese vector B. O sea que si yo quiero saber si el ángulo que forman dos vectores entre sí es exactamente 90 grados, es decir, son perpendiculares, tengo que llegar a que el producto escalar me va a dar 0.